tardes. Hoy en este jueves sacerdotal y eucarístico, y precisamente después de haber celebrado a este gran santo cura de Ars, que ha sido modelo para todos los sacerdotes y después de haber pedido precisamente por todos ellos, hoy quisiera hablar de uno de los ministerios que realiza el sacerdote, continuando con los sacramentos de salud. Ya hemos visto la unción de enfermos, que fue la que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca del sacramento de la reconciliación. Sabemos que es llamado también sacramento de salud porque el pecado hiere y causa heridas en el alma. Y precisamente el sacramento de la reconciliación ayuda a sanar esas heridas que causa este pecado. Y no solamente restituye la gracia en el corazón y la vida de las personas, sino que los eleva a una mayor comunión con Dios y también con toda la Iglesia. El sacramento, pues, de la penitencia, también conocido como sacramento de reconciliación, de la confesión, del perdón o de la curación, como decíamos ahora, es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, Ortodoxa y Copta. La Iglesia Católica considera que se trata de un sacramento de curación instituido por Jesucristo y que quienes se acerquen a él con las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación reciben el perdón de Dios por sus pecados cometidos después del bautismo, así como también la reconciliación con la Iglesia. Nombres que recibe este sacramento. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona diversos nombres que ha tomado el sacramento de la penitencia, que son los siguientes. Se le llama sacramento de conversión, ya que es un signo de la conversión a la que el mismo Jesucristo ha llamado, como lo expresa en Lucas 15:18. Sacramento de la confesión, pues es una de sus partes principales la confesión de los pecados cometidos por el penitente. Sacramento del perdón, pues a través de la absolución sacramental el penitente recibe el perdón de Dios. Sacramento de la reconciliación, pues junto al perdón de Dios se otorga la reconciliación con Dios, 2 Corintios 5:20, y con la Iglesia. Toma también el nombre de penitencia, porque esta es la última parte del camino de conversión que, según la teología del sacramento, realiza el penitente para recibir el perdón de sus pecados. ¿Cuál es la base teológica que encontramos en este sacramento? La tradición de la Iglesia toma normalmente la afirmación de los apóstoles de Jesús, según la cual éste les había dado poder para perdonar los pecados en nombre de Dios. Los sucesores de los apóstoles escribieron que esto les habían transmitido dicha facultad, entre otras. Como mayor referencia se lee el Evangelio de San Juan, que dice lo siguiente: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Asimismo, reafirma este mandato con un pasaje del Evangelio de Mateo. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mateo 9, del 6 al 7. La confesión misma también está indicada en la epístola a Santiago. Confiesen pues mutuamente sus pecados
y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. De aquí el por qué se le puede llamar también sacramento de curación o está dentro de los sacramentos de salud. Además es sabido por el libro de los Hechos de los Apóstoles que la confesión de los pecados era una práctica habitual en la iglesia primitiva. Ya incluso en las primeras comunidades cristianas se realizaba esta práctica, por lo menos en su forma pública. Según la segunda carta a los Corintios, fue Dios mismo que entregó este ministerio de reconciliación. Y así lo expresa. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Os suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. En la historia de los dogmas, convenciones y prácticas penitenciales de la Iglesia antigua, además de los textos que hemos expresado y que aparecen en la Biblia, podemos descubrir en el Nuevo Testamento una constante llamada a la conversión y a la corrección. Se recomiendan las prácticas penitenciales tradicionales que se practican hasta el día de hoy, especialmente la oración, el ayuno y la limosna. Para conocer algo de la disciplina penitencial, una obra importante es El Pastor de Hermas, de mediados del siglo II. Mientras que algunos doctores afirmaban que no hay más penitencia que la del bautismo, Hermas piensa que el Señor ha querido que exista una penitencia posterior al bautismo, teniendo en cuenta la fragilidad y flaqueza humana, pero en su opinión solo se puede recibir una vez. De todas maneras, cree que no es oportuno hablar a los catecúmenos de una segunda penitencia, ya que puede causar confusión y sobre todo confusión en las personas que estaban en ese camino, puesto que el bautismo tendría que haber significado una renuncia definitiva al pecado. A comienzos del siglo III, esa única penitencia eclesiástica, años después del bautismo, ya estaba perfectamente organizada y se practicaba con regularidad, tanto en las iglesias de lengua griega como en las de la lengua latina. El obispo Hipólito de Roma escribió que la potestad de perdonar los pecados la tenían solo los obispos. En ambas tradiciones y hasta a fines del siglo VI, no se conocía sino esta única posibilidad de penitencia, que había sido denominada por Tertuliano segunda tabla de salvación. Así lo expresa en su documento de penitencia en el capítulo 4, versículo 2, y citado también en el Concilio de Trento. La práctica de la penitencia comenzaba con la exclusión de la Eucaristía y terminaba con la reconciliación, que volvía a dar al penitente el acceso a ella. El tiempo penitencial generalmente era largo y dependía de la gravedad del pecado. Las etapas de la excomunión estaban claramente fijadas. Primero, el pecador debía confesar el pecado a solas ante el obispo. Era admitido a la penitencia eclesial. El tercer paso, durante algún tiempo, semanas o meses, tenía que aceptar el humillante estado de penitente, que manifestaba incluso con una vestimenta especial.
El cuarto paso debía mostrar su conversión y perseverancia con obras de penitencia, como oraciones, limosnas y ayunos. Quedaba excluido de la iglesia en la medida que no podía recibir la Eucaristía y era apartado de la comunidad. No podía asistir a las reuniones. Finalmente, después de que la comunidad había orado por él, el penitente obtenía la reconciliación, normalmente mediante la imposición de las manos del obispo. No se precisa el modo en que esa reconciliación procuraba el perdón de los pecados. Las herejías penitenciales, el montanismo, el novacianismo, obligaron a una reflexión teológica acerca de la praxis penitencial. Se rechazó el rigorismo, todos los pecados graves, incluso los 3 capitales: apostasía, idolatría, homicidio y adulterio. Podían ser perdonados, y todos los pecados, incluso los secretos, debían ser sometidos a la penitencia episcopal. En este sentido, Ambrosio de Milán afirmó: Dios no hace distinciones, porque prometió a todos la misericordia y concedió a sus sacerdotes la facultad de absolver sin excepción alguna aquel que exageró el pecado, para que también abunde en él en penitencia y la misericordia se manifieste en su vida. Los mayores crímenes se lavan con grandes llantos. El obispo de Milán también destacó el valor medicinal de la penitencia. En esta palabra aparecida en Mateo 16-19, que es atar y desatar. Es hacer lo que el buen samaritano, que se inclina sobre el herido encontrado en el camino, en la misericordia de Cristo. Cuanto más graves son los pecados, más firmes son los soportes que se necesitan. En el pastor de Hermas ya aparece un elemento doctrinal decisivo. La penitencia siempre es comprendida eclesialmente, es decir, hay una reintegración en la misma iglesia. Mientras perdura el procedimiento penitencial de la iglesia antigua, se conserva la conciencia de la participación activa en la comunidad. Tertuliano señaló que la reconciliación impartida tras una laboriosa penitencia y con intervención de la comunidad confiere al pecador arrepentido la paz con la iglesia y sobre todo aquella que venía para poder también reconciliarnos con Dios. Cipriano de Cartago formuló explícitamente la relación causa-efecto de la paz eclesial y de la reconciliación con Dios. Ambrosio de Milán dijo además que el penitente se redime del pecado y se limpia y se purifica en su interior en virtud de las obras, oraciones y gemidos del pueblo, pues Cristo ha concedido a la Iglesia que uno pueda ser redimido por todos, así como todos han sido redimidos por uno, gracias a la venida del Señor Jesús. De manera semejante lo expresa San Agustín, que ofrece además la primera teoría acerca de la eficacia del sacramento de la reconciliación. El perdón es propiamente fruto de la conversión, la cual es a la vez obra de la gracia divina que actúa en el interior del hombre, pero que se manifiesta en la caridad, y que el Espíritu Santo difunde para que pueda extenderse en esa reconciliación con la Iglesia y al servicio de sus demás miembros. El sacerdote obra en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia, para poder atar y desatar los pecados. Las palabras que Jesús había dirigido a Pedro, las dirige a toda la Iglesia, que tiene el poder de las llaves. Es a los ministros de su Iglesia que imponen las manos sobre los penitentes,
a quienes Cristo dice como aquellos que quitan las vendas del resucitado Lázaro, desatando. Evolución de este sacramento a lo largo de la historia de la Iglesia. A partir del siglo V, la institución de la penitencia canónica entra en crisis. Las cargas que comporta son extremadamente duras. Entre estas destaca la de la continencia perpetua, razón que invoca, por ejemplo, el Concilio de Arles, para no admitir a la penitencia a un pecador casado sin consentimiento de su esposa. Tratándose de hombres y mujeres de edad inferior a los 30 o 35 años, los obispos y concilios se muestran partidarios de retrasar la imposición de la penitencia a fin de evitar castigos mayores como el de la excomunión en caso de abandono de la práctica penitencial. Según el Papa León I, muchos pecadores esperaban los últimos momentos de la vida para pedir la penitencia, y una vez que se sentían recuperados de su enfermedad, rehuían al sacerdote para evitar someterse a la expiación. La penitencia eclesiástica no se aplicaba por lo general a los clérigos y religiosos que incurrían en pecados graves, ya que se pensaba que su dignidad podía recibir agravio. Solo se le deponía de su cargo. Podían acogerse a la penitencia privada y llevar una vida monástica, que era considerada como un segundo bautismo que permitía el acceso a la Eucaristía. Un capítulo importante para rastrear los orígenes de la penitencia privada es el que se refiere a las prácticas penitenciales de la vida monástica. Los libros penitenciales, que son la primera y principal fuente de la llamada penitencia tarifaria o arancelaria, antecesora a la penitencia privada, comienzan a aparecer a mediados del siglo VI. Esto se refiere que según sea el pecado, era la penitencia. Su uso no estaba sometido a unos tiempos litúrgicos determinados ni a una forma solemne de celebración que exija la presencia del obispo, sino que se realiza de forma individual con la sola intervención del penitente y del presbítero confesor. Este oía la confesión del penitente y le pone una penitencia proporcional a la gravedad de su culpa y su estado de monje, clérigo o casado, y le remite a un nuevo encuentro para darle la absolución, una vez cumplida esta penitencia. La confesión se hace espontáneamente o por medio de un cuestionamiento que utiliza el confesor. Aquí aparece otro documento llamado La Instrucción de los Clérigos de Rábano Mauro, en el año 856. Sienta el principio de que si la falta es pública, se aplicará al penitente la penitencia pública o canónica. Si las faltas son secretas o privadas, el pecador confiesa espontáneamente al sacerdote o al obispo la falta, la cual deberá permanecer secreta. Los libros penitenciales recogen el conjunto de faltas graves y leves en que puede incurrir un cristiano, para ayudar a los confesores a aplicar equitativamente la duración y el sacrificio de las penitencias, que corresponden al número y gravedad de las faltas. Esta tasa desciende a todo tipo de detalle y fija con absoluta precisión los tipos de mortificaciones, ayunos y oraciones que ha de realizar el penitente según sus faltas. Las penas pueden durar hasta años o solamente algún tiempo, de acuerdo a la gravedad de sus culpas. El más antiguo de los penitenciales conocidos es el penitencial de Finian,
escrito a mediados del siglo VI en Irlanda, y le sigue el penitencial de San Columbano, uno de los más completos, escrito a finales de siglo. La penitencia tarifada tiende a una exagerada cuantificación de la realidad moral, y de acuerdo a eso se le pone la penitencia al penitente, y una vez realizada puede ser admitido nuevamente a la comunidad y a recibir la Eucaristía y a participar de ella. Algunos ejemplos de tarifas o aranceles para monjes extraídos de este documento son los siguientes. Si el pecado o la falta fue el homicidio, el penitente ha de ayunar durante 10 años. Sodomía, ayuno también de 10 años. Fornicación una vez, 3 años. Fornicación varias veces, 7 años. Robo, 7 años. Masturbación, 1 año. Y así se iba tasando según la gravedad y las veces en que se había caído en las faltas. ¿Cuáles son los elementos principales y teológicos de este sacramento? En cuanto a la escolástica, se buscó poder estructurar de una mejor manera estos libros penitenciales, basándose también en la gravedad del pecado, poner la penitencia. De ahí el que aparecieran también varios instructivos que podían ayudar al confesor a poderlo realizar. Así lo expresa Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y algunos otros. En cuanto a los elementos teológicos de este sacramento, la materia y la forma. La escolástica, fundándose en algunas distinciones patrísticas, como la de San Agustín, concibe en cierto sentido aristotélico, cosa que aparece por primera vez en Hugo de San Caro, los elementos constitutivos de este sacramento, como materia y forma, como lo determinado y lo predominante. Desde el comienzo de la reflexión teológica acerca de la penitencia, resultó difícil determinar la materia de este sacramento. Se tendía a concentrarla también en los actos del penitente, a los cuales se concede gran importancia en todas las reflexiones sobre la penitencia. En la patrística, el elemento principal era la satisfacción que borra el pecado. Esta idea se mantuvo en el periodo de la penitencia tarifada. La función del sacerdote consistía precisamente en la imposición de las manos para la satisfacción y perdón de los pecados del penitente. La confesión era el presupuesto necesario para poderla determinar adecuadamente. En el siglo XI se inicia una fase en la que se atribuye a la confesión como tal la virtud de borrar los pecados. Entonces se subrayó la importancia de la contrición, es decir, que el penitente sintiera verdadero dolor por haber cometido estas circunstancias o estas faltas. Es por eso que la confesión y la satisfacción se convirtieron en la materia y forma de este sacramento. Así también lo afirmará Tomás de Aquino, para quienes ambas constituyen una unidad moral. En cambio, Duns Scoto considera que los actos del penitente son sólo un presupuesto indispensable del signo sacramental, no forman parte de él, son considerados como materia. El sacramento, independientemente de la materia, consiste sólo en la sentencia del sacerdote. Esta concepción fue defendida por la teología franciscana todavía después del Concilio de Trento y designa los 3 actos del penitente como cuasimateria y como las 3 partes del sacramento de la penitencia. Finalmente se llegó a afirmar
que la materia son los pecados, las faltas confesadas por el penitente, y la forma, la oración de absolución por parte del confesor, donde se le perdonan los pecados en nombre de Dios y se le reconcilia con la iglesia. En cuanto al ministro, el obispo solía presidir únicamente la penitencia. Ya a partir del siglo VIII hasta el XIV, también empezaron a participar los sacerdotes de este ministerio. Por lo cual, como se ha entendido hasta hoy, los obispos y los sacerdotes son los únicos que podían y pueden, hasta el día de hoy, realizar este sacramento. En algún tiempo, los diáconos, incluso un laico llevando una vida santa, podía escuchar la confesión de otro. Pero esta práctica dejó de hacerse y finalmente se puso como ministro solamente los obispos y los sacerdotes. Recordemos pues que este sacramento es uno de los sacramentos que nos ayudan a reconciliarnos con Dios, que podamos pues hacer un buen examen de conciencia, un acto de contrición, una buena confesión, llevar a cabo la penitencia y poder recibir el perdón de Dios. Y así poder tener esa experiencia de la misericordia de Dios. Que tengan todos muy buena tarde y que Dios les bendiga.